Nuestra última publicación o nuestro último artículo de investigación en colaboración, en coautoría con el doctor Sergio Tobón, se tituló Proyectos formativos en el aula, una estrategia clave para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la nueva escuela mexicana. Es una publicación que, bueno, escribimos junto al doctor Sergio Tobón para la Universidad de CIFE, publicado en esta revista en línea. Bueno, basada en esa última publicación, maestros y maestras, el día de hoy les presento una alternativa más para que ustedes puedan hacer su planeación didáctica. Sabemos que la Secretaría de Educación Pública nos sugiere 4 metodologías y en nuestra autonomía profesional y curricular podemos elegir cualquiera de las 4 o incluir alguna más. En este caso yo voy a presentar, esta es una propuesta, no es una receta, no es el santo grial, no es algo que a fuerza deben aplicar, es una propuesta que ustedes pueden analizarla en Consejo Técnico Escolar y determinar si es factible implementarla, ya que tiene todas las orientaciones, considera todas las orientaciones de la nueva escuela mexicana, pero está muy sencilla, muy concreta y es aplicable a cualquier campo formativo, incluso a cualquier nivel educativo. Así que vamos a dar inicio, maestros y maestras, con esta propuesta. Son proyectos formativos en el aula, una alternativa más para que puedan incluirla en el plano didáctico. Así que vamos a dar inicio, maestros. Vamos a entrar con una parte teórica, otra de ejemplos y una parte ya práctica donde ustedes pues van a ver cómo pueden diseñar un proyecto desde cero y les voy a compartir el material a través del chat de Zoom para que lo vayan trabajando simultáneamente o después voy a pasarles un enlace Drive para que ustedes ahí descarguen todo el material. Bueno, vamos a empezar, maestros, por la definición de planeación didáctica, pero desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, desde lo que establece el Plan de Estudios 2022. Porque definiciones de planeación didáctica, pues hay un montón y todas las sabemos de memoria, podemos recitar alguna de ellas, pero aquí lo importante es que nosotros comprendamos cuál es la novedad o de qué va la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana. Ojo, como concebimos la planeación didáctica, por lo regular, pues tiene que ver con esta situación de hacer la planeación para entregar, de ver cuál es el formato ideal, de que tenga todos los elementos, de un paso a paso, de que si meto estos datos, la inteligencia artificial ya me arroja todo. Es decir, la visión que tenemos de planeación didáctica en muchos de los casos todavía es instrumental. Creemos que es algo administrativo, que es algo instrumental, que es algo burocrático, que nos sirve para cumplir con la normativa, que nos sirve para que cuando me visiten el aula enseñe yo que sí lo tengo. Me sirve también como referencia, porque a veces no aplico al 100% la planeación didáctica, puesto que ya tengo automatizada mis clases, ¿no? Esto es en algunos de los casos. Bueno, en contraste con todo eso, maestros, una definición general desde la nueva escuela mexicana, bueno, la planeación se concibe como un proceso, no como un acto en sí, es un proceso mediante el cual el docente va a organizar de manera flexible y situada las experiencias de aprendizaje, ojo, experiencias de aprendizaje que vivirán sus estudiantes partiendo de un diagnóstico del contexto escolar, comunitario y territorial. Bueno, analicemos, maestros, esta definición y veamos que no se parece en nada a lo que yo creo que es la planeación didáctica. De entrada, maestros y maestras, es un proceso, es decir, no es un acto, no es un momento, no es una receta, es un proceso. Ese proceso, maestro, en ese proceso, como docentes, organizamos de forma flexible, pero situada, es decir, considerando el contexto, las experiencias de aprendizaje. Aquí está la clave. Mientras que antes las planeaciones eran una secuencia de actividades o una serie de, em, digamos, tareas académicas que tenían que hacer los niños y luego las contabilizábamos para ver qué calificación tienen,
Ahora tenemos que transitar de impartir temas a crear experiencias de aprendizaje. Esas experiencias van a permitir al alumno vivenciar el aprendizaje, darle sentido a lo que nosotros desarrollamos en la escuela, conectar su contexto con el currículum vigente. Entonces, la planeación ya no es un formato, es una herramienta pedagógica que nos va a permitir transformar una porción del contexto del alumno. Esa porción del contexto la llevamos al aula en forma de problema, en forma de situación problema, problema del contexto o tema comunitario. La naturaleza en la nueva escuela mexicana, maestros, pues es que la planeación no se reduce a llenar solo formatos. Más bien es una herramienta de transformación pedagógica y social en el marco del Plan de Estudios 2022. Es muy importante, maestros, que nos quede claro que en esta planeación no solo vamos a integrar los saberes académicos de los distintos campos formativos, los distintos contenidos y PDA, sino también agregamos mediante un ejercicio que se llama codiseño de contenidos, saberes locales y comunitarios, con los contenidos nacionales, la participación activa, perdón, articulando lo que sucede en la escuela con la vida real. El enfoque en el estudiante, maestros. El estudiante va al centro, asimismo la comunidad, priorizando siempre su desarrollo integral, tal como lo establece el artículo tercero, la participación activa y el pensamiento crítico. Se articulan en la planeación didáctica, y aquí está también la clave, maestros, campos formativos, ejes articuladores, procesos de desarrollo y aprendizaje para garantizar aprendizajes significativos y con sentido ético, inclusivo e intercultural. Algo fundamental, la autonomía docente, la cual debemos ejercer en los consejos técnicos escolares, como preguntando, compartiendo, reflexionando, proponiendo, analizando, cuestionando, crear nuestra propia agenda académica, etcétera, etcétera. Esta planeación didáctica favorece la autonomía profesional docente, permitiendo adaptar y contextualizar las estrategias didácticas según las necesidades del grupo y la comunidad. Y por supuesto, un proceso que es inherente a la planeación es la evaluación formativa, la que se concibe como un proceso formativo y continuo centrado en acompañar, retroalimentar y dignificar el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desaprender en primer lugar para hablar de planeación didáctica, maestros y maestras, en el marco de la NEM, por supuesto? Pues que no se reduce a llenar formatos, que no es algo que se entrega y ya con eso cumplí, no es algo que se utilice como forma burocrática o administrativa, no es un requisito que debo tener en el aula ahí como evidencia de que sí hice mi planeación, no es algo estático, es flexible, es dinámico, es situado. Y por supuesto, maestros y maestras, no debo visualizar a la planeación didáctica como algo instrumental, como algo que tiene que ver con llenar formato, cuál es el mejor formato o este es el paso a paso. No, no son recetas. Es lo primero que debo desaprender. Y en contraste, debo apropiarme de los conceptos aprendizaje situado, es una herramienta pedagógica de transformación. En ella se organizan experiencias de aprendizaje, se parte de un diagnóstico socioeducativo y sí o sí debía haber participado en el diseño y construcción del programa analítico para entonces hablar de planeación didáctica. Si yo no tengo ni idea de qué contiene el diagnóstico, si no participé en el análisis de los contenidos y PDA de los campos formativos, si no participé en la contextualización de esos PDA con la realidad, es decir, con la lectura de la realidad, si no problematicé, si no conformé el programa analítico, si no participé en el codiseño de contenidos, no puedo planear, maestros. Así tenga el último formato, así haya tomado el último curso, así tenga la mejor herramienta de inteligencia artificial, entonces tu postura es instrumental, no es de transformación, como lo pide la nueva escuela mexicana. Aquí el maestro, la maestra, legítimamente debe estar convencido
de que a través de la planeación didáctica, a través de su intervención en el aula y a través de la evaluación formativa va a transformar. Si no está convencido o convencida, definitivamente vamos a caer en lo mismo, en cumplir, porque nos los están pidiendo así. ¿Ok? Entonces, ese es un primer paso, maestros, desaprender cierto enfoque que tenemos respecto a la planeación didáctica. Y a cambio, adquirir estos nuevos términos, digamos. Bueno, este, maestros y maestras, es, digamos, em, el último, el último gráfico del trayecto que todo colectivo docente debe seguir para llegar al plano didáctico, es decir, a la planeación didáctica. Nosotros debimos, maestros y maestras, haber hecho un análisis del programa sintético, esto ya hace 2, 3 años. Debimos apropiarnos de esos contenidos IPDA y debimos contextualizarlo mediante el siguiente análisis. Debimos haber identificado contenidos nacionales que no necesitan ser contextualizados. En el nivel de secundaria es muy fácil. ¿Cuáles son esos contenidos o ese listado de contenidos que no necesitan ser contextualizados? Todos aquellos contenidos abstractos. Hablamos de física, química, matemáticas y en algunos casos biología. ¿Por qué no necesariamente se contextualizan? Porque sin mi contexto no hay nada que se pueda resolver o abordar con una ecuación de segundo grado por la fórmula general, no lo debo forzar. Si existiera en mi contexto una forma de aplicar ese contenido, ese PDA, pues adelante, se contextualiza. Pero si no, no es necesario, no debemos forzar. La articulación o la contextualización se debe dar de forma natural, no forzada. No me deben obligar. Yo como directivo debo promover la autonomía profesional en mis docentes, sugiriéndoles este primer elemento, que identifiquemos cuáles contenidos no se pueden contextualizar, al menos en nuestro contexto. Dos, debimos haber hecho un listado de contenidos nacionales que sí se pueden contextualizar, es decir, que se vinculan directamente con nuestra realidad, con la lectura de la realidad, con nuestro diagnóstico socioeducativo. Y debimos haber hecho un listado de aquellos contenidos locales que podemos incluir en algunos contenidos IPDA nacionales. A eso se le llama codiseño de contenidos, ¿ok? Cuando ya hicimos ese análisis que se hace al inicio del ciclo escolar y que se va ajustando cada mes en el Consejo Técnico Escolar, ahora sí pasamos o ya estamos listos para elaborar nuestro programa analítico institucional, que tiene 3 planos en esta nueva modalidad. En documentos anteriores, el tercer plano se le llamaba codiseño. En este nuevo, que no es tan nuevo, ya tiene un año que se publicó este gráfico, ya se habla de 3 planos también, pero con nombres, bueno, sobre todo el plano 3 ya cambió. El plano 1 sigue siendo lectura de la realidad. Todos debemos participar en ese análisis del contexto. El plano 2 es la contextualización y se trata de este listado de contenidos nacionales que se pueden contextualizar, vincularlos o contextualizarlos con la lectura de la realidad, además de agregar contenidos locales. Ya que tengamos ese listado, los organizamos y entonces es como formulamos nuestro programa analítico. A todo este proceso, maestros, se le llama codiseño curricular. ¿Ok? Ojo, codiseño de contenidos es agregar contenidos nuevos de la comunidad que no están en el programa sintético, pero que son necesarios para comprender de mejor manera ese contenido nacional. Ese es codiseño de contenidos. A la participación del colectivo docente en estos procesos que estoy nombrando, se le llama codiseño curricular y todos debemos participar. Ya una vez que tengamos todo esto listo, maestros y maestras, es como podemos nosotros hablar ya de planeación didáctica, es decir, de llegar a un plano que está fuera del programa analítico, que es el plano didáctico. Aquí es donde vamos a organizar esas experiencias de aprendizaje. ¿Ok? ¿Con qué? Pues con metodologías sociocríticas, con metodologías activas,
con metodologías que promuevan diálogo, reflexión, intercambio de experiencias, transformación, investigación, indagación, innovación, creatividad, propuestas desde la comunidad, el trabajo con, desde y para la comunidad, en fin. Una vez dicho esto, maestros, la SEP nos sugiere 4 propuestas metodológicas, ¿ok? Decirles que la metodología general que enmarque, digamos, que engloba estos 4 propuestas se llama aprendizaje basado en proyectos, que está vigente desde 1918, cuando Kilpatrick adaptó la propuesta de proyectos, pues la formalizó, digamos, y muchos pedagogos pues la adaptaron al ámbito de la pedagogía. Bueno, digamos que el aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en proyectos se derivan múltiples formas de aplicarla. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y aquí la SEP sugiere que la trabajen los compañeros del campo formativo lenguajes. Sugiere, no es una ley. También propone el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Esta se sugiere que la trabajen los compañeros de saberes y pensamiento científico. El aprendizaje basado en problemas se sugiere que la trabajen los compañeros de ética, naturaleza y sociedades. Y el aprendizaje servicio, aprendizaje basado en servicio, la propuesta es para los compañeros del humano y lo comunitario. Estas 4 propuestas son sugerencias. Si en Consejo Técnico Escolar llegan a un acuerdo que la única propuesta metodológica que, digamos, es mexicana o que se apega al contexto mexicano y sobre todo a nuestro contexto, si todos dicen solo los proyectos comunitarios nos van a permitir involucrar a la comunidad, a los alumnos y a los problemas que hemos identificado, sin importar el campo formativo. Entonces, si todos estamos de acuerdo, entonces trabajamos con esto todos los campos formativos. Estoy dando un ejemplo de cómo no es una ley, sino que son sugerencias y cuando las analicemos es como nosotros podemos determinar si sí es lo que se requiere para este campo, si de acuerdo al problema no es lo que se requiere y mejor utilizamos alguna otra, etcétera, etcétera. Pero todo eso se discute en Consejo Técnico Escolar. Me he encontrado colectivos donde dicen, no, pues es que el director me dijo que sí o sí debo trabajar, soy de español, debo trabajar con proyectos comunitarios, solo con eso. Y los maestros de matemáticas, no, pues nosotros nada más con STEAM, ¿no? Entonces, esa es una confusión, maestros. Son sugerencias metodológicas, no es ley. Lo que menos queremos es llevar la planeación didáctica a un plano, otra vez, burocrático, administrativo, instrumental. Y si el mismo directivo encaja a su colectivo en esta visión, pues definitivamente aún no le hemos entendido a la NEM. Entonces, todas estas reflexiones que estoy planteando, ustedes platíquenlas, dialóguenlas en Consejo Técnico Escolar y vean qué es lo mejor, no para ustedes y su comodidad, sino qué es lo mejor para los estudiantes, de acuerdo al currículo, es decir, contenidos y PDA, y de acuerdo también a los problemas que ustedes identificaron y que van a ir desarrollando en forma de proyectos a lo largo del ciclo escolar. Bueno, estas son las 4 propuestas y yo doy por hecho que ya son expertos a estas alturas de cada una de ellas. Bueno, nuestra propuesta, maestros, son los proyectos formativos, ¿ok? Los proyectos formativos también son una estrategia didáctica, colaborativa, integradora, para que los estudiantes se enfoquen en identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del mundo real. Esta característica es lo que nos solicita la nueva escuela mexicana y en específico la planeación didáctica en la NEM. Desarrollando no solo conocimientos académicos, como la pedagogía tradicional, sino también habilidades prácticas, éticas, socioemocionales y emprendedoras, con el fin de transformar positivamente su entorno y así contribuir de manera positiva a la sociedad.
Esos son los proyectos formativos. Entonces, ¿qué fases tienen estos proyectos? Fases flexibles que ustedes pueden intercambiar cuando ya las analicen, pues ahora sí que a profundidad. De hecho, bueno, en el material que les voy a compartir voy a incluir el artículo de investigación para que lo lean y conozcan un poco más de los proyectos formativos. Bueno, tiene 6 fases muy sencillas y vean el lenguaje. Pasa del yo al nosotros. En la fase uno nos motivamos. Ahí lo que vamos a hacer es plantear el problema del contexto, sensibilizar a los estudiantes, organizarlos, dejar en claro cuáles son los criterios de evaluación, escuchar, llevar testimonios, proyectar videos, dar resultados estadísticos, dar muestras del problema para que los alumnos puedan motivarse, sensibilizarse y comprometerse frente a ese problema del contexto. En la fase 2 planificamos. Ahí asignamos roles de participación, vemos qué acciones vamos a emprender para resolver ese problema, analizamos los contenidos y PDA y ver en qué fuentes de información podemos utilizar, etcétera, etcétera. La fase 3 es indagamos. Ahí los alumnos van a investigar, porque no pueden proponer una solución si no hay una argumentación. Ahí es donde vamos a utilizar el libro de texto gratuito, ahí es donde van a hacer que el resumen, que el ensayo, que el mapa mental, que el mapa conceptual, que la investigación, que la discusión, que ver videos, que toda la información que abone a la investigación del problema y de los contenidos IP abordados se hacen en la fase 3. Se organiza esa información y con eso pasamos a la fase 4, que es resolver el problema. Resolverlo proponiendo soluciones parciales o integrales que nos permitan tener claridad. A ver, vamos entonces a proponer esto, hacer esto otro. Listo. Entonces pasamos a producimos, a materializar la idea de resolución del problema, para finalmente socializar esa solución, que por lo regular tiene que ser un evento bien organizado en el aula, en el domo escolar, incluso en la comunidad o incluso a través de redes sociales. Ya el modo ustedes lo deciden, la importancia es que esa socialización trascienda el aula, que no solo se quede en, me lo entregaron, ya lo firmé y listo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se menciona evaluación, mucho menos se menciona al final. ¿Por qué? Pues porque la evaluación es inherente a estas 6 fases, al proceso de desarrollo de aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación está presente en cada fase. Bueno, aquí viene una explicación, maestros, que ya después ustedes van a analizar. Ya expliqué brevemente de qué trata. Y bueno, vamos a pasar a los ejemplos, que esto es lo que me interesa que veamos para ver de qué manera podemos planear desde cero, con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM. Y vuelvo a repetir, es una propuesta, no es una ley, ni es una receta como tal. Esta propuesta ustedes la van a analizar con más calma, con el material que les voy a proporcionar, van a ver los ejemplos y ustedes decidirán, ok, vamos a echarlo a andar, no nos sirve, si nos sirve, podemos hacer un mix, podemos quitar y poner. En su autonomía profesional y curricular pueden hacerlo con argumentos, argumentos sólidos. Hay que leer el plan de estudios, hay que leer las especificidades de su campo formativo para ver qué se requiere pedagógicamente hablando, incluir, quitar o poner. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de los proyectos formativos y vamos a hacerlo desde cero. Fíjense bien, maestro. Partimos de un diagnóstico socioeducativo. Todo empieza en el diagnóstico socioeducativo. Esta imagen que estamos proyectando, pues todos la hemos visto en algunos insumos del Consejo Técnico Escolar. ¿Ok? Y aquí otra vez, como estamos tan colonizados, tan domesticados, sale algo nuevo y pensamos que se debe aplicar tal cual está pues en la imagen. Cuando sale esto, los maestros pensaban, vamos a hacer un diagnóstico de aula, escuela, comunidad y nacional e internacional con todos estos ámbitos. Y eso, pues definitivamente va a ser imposible.
O sí es posible, pero básicamente lo que estamos haciendo es yéndonos a una visión instrumental. ¿Ok? Entonces, esto, maestros, también es una propuesta. ¿Una propuesta de qué? De cómo tú y tu colectivo pueden organizar un diagnóstico socioeducativo. Entonces, podemos hacer un diagnóstico de aula, escuela, comunidad, que sería suficiente. Con estos tres diagnósticos, maestros, no significa que vamos a tres tipos de proyectos o un proyecto por cada escenario, ni tampoco significa que vamos a considerar todos estos ámbitos. Estas son sugerencias. Tú más que nadie conoces tu contexto, tus alumnos, el medio, la dinámica social, los problemas, las necesidades formativas. Al menos tienes una visión de qué es lo que se necesita. Entonces, con base en ello y en plenaria y a través de una discusión guiada, empezamos a decidir como colectivo qué podemos diagnosticar del escenario de aula. Se me ocurre tres ámbitos muy sencillos. Digamos que el ámbito académico, que incluye matemáticas, español, ciencias, digamos, las pruebas Mejor Edu, los exámenes estandarizados, los exámenes diagnósticos que se hacen al inicio. Ahí hay un ámbito. Dos, habilidades socioemocionales. Cómo conviven los alumnos, ta, ta, ta. Bueno, dos. Y tres, motivaciones e intereses. Ahí tengo tres ámbitos. ¿Por qué no agregar más? Bueno, porque es lo que se requiere para estos grupos de esta escuela específicamente. Estoy dando un ejemplo. No quiere decir que solo esos tres escenarios, esos tres ámbitos, perdón. Entonces, en el diagnóstico de escuela, del escenario escolar, ¿qué podemos diagnosticar? Infraestructura, convivencia escolar, em, ¿qué otra situación? Bueno, digamos, lugares, biblioteca, no sé. Los ámbitos que ustedes consideren diagnosticar en el escenario de escuela. En el escenario comunitario, movilidad, la cultura, la cuestión económica, en fin. Ustedes deciden cuál. ¿De qué manera podemos decidir, maestros? Pues simplemente de todos los ámbitos que existan, elegir aquellos que influyan directamente en el aprendizaje del alumno, ¿ok? Nosotros, maestros y maestras, hemos creado un modelo que se llama NOPAL, ¿ok? Por sus siglas N, que significa necesidades e intereses de los estudiantes, O de oportunidades y desafíos académicos, P de participación familiar y comunitaria, A de ambientes, prácticas de aprendizaje y 5 lazos y redes locales. Estas son 5 ámbitos que nosotros diagnosticamos, ¿ok? Dentro de cada ámbito hay ciertos aspectos que son muy específicos de cada ámbito. Entonces, a partir de esos 5 ámbitos ya tenemos claridad. Bueno, vamos a analizar esto. Esto es una propuesta, vuelvo a repetir, no es ley. Bueno, digamos que a manera de ejemplo, y aquí solo me voy a concentrar en un ejemplo, a manera de ejemplo, yo estoy proyectando un fragmento de nuestro diagnóstico. ¿De qué ámbito? De la P, del ámbito 3, participación familiar y comunitaria. Lo que hicimos nosotros fue aplicar encuestas, tener asambleas comunitarias, por simple observación, escuchar las voces de los alumnos y padres y madres de familias, y con base en esa información simplemente hicimos una tabla de doble entrada. Una donde enlistamos fortalezas de forma muy sencilla y otra donde listamos problemas. Entonces, fortalezas, alto sentido de solidaridad, reconocimiento del patrimonio cultural, valoración positiva de los recursos naturales, participación activa de los estudiantes con aportes críticos y creativos. Problemas, contaminación del río y basura acumulada en espacios públicos, consumo excesivo de energía eléctrica en hogares y comercios, escasez de actividades recreativas, consumo frecuente de comida chatarra, desigualdad de la participación de las mujeres en actividades comunitarias, falta de espacios para el diálogo intergeneracional, jóvenes y adultos. Esos son los problemas que encontramos. Del ámbito, participación familiar y comunitaria. Entonces yo ya ahí ya no me quiero a la cabeza de que porcentaje acá, aquí ya leímos la realidad, ya tuvimos toda la información, la discutimos,
Bueno, vamos a enlistar lo que nosotros vamos a considerar como fortalezas y lo que vamos a considerar como problemas. Esta es la realidad. Esta realidad es la que voy a vincular con contenidos y PDA. Por eso es que yo no puedo planear si no he participado en esto, porque la planeación parte de la lectura de la realidad, ¿ok? Bueno, ojo, yo estoy proyectando un ejemplo solo de este escenario, de este ámbito, ¿ok? Hay más, evidentemente, que, bueno, en nuestra metodología, pues quedó así redactado muy sencillo, sin redacción rimbombante de que la escuela se encuentra en latitud al norte y esto y que tiene esto y el no. Una redacción sencilla. 5 ámbitos, estos aspectos, fortalezas y problemas. Nada más, ¿ok? Bueno, ya que tengo yo definido mi diagnóstico, organizado, digamos que son cinco tablas, pueden ser más información, son 5 tablas, imaginemos. Ya que tengo esto organizado, maestros, empiezo a diseñar el programa analítico institucional por campo formativo, ¿ok? Entonces, y por grado, por supuesto. Entonces, yo aquí tengo un fragmento de programa analítico de tercero de secundaria del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. No hay un orden de los contenidos y PDA. Todo depende de qué es lo que urge trabajar, hablando de los problemas identificados. Entonces aquí elegimos el problema, por eso aquí lo puse en negrita, consumo excesivo de energía eléctrica. El problema, consumo excesivo de energía eléctrica. Y planteamos una pregunta. ¿Qué saberes y prácticas de las comunidades originarias, como es nuestro caso, relacionadas con el ahorro de energía, podemos recuperar y adaptar para disminuir el consumo eléctrico actual? Ese es el problema del contexto. Entonces, ¿qué ejes articuladores voy a utilizar? ¿Con qué mirada crítica, a través de qué mirada crítica voy a trabajar ese problema? Pues a través de la interculturalidad crítica. Entre menos ejes articuladores elijan, mejor. Porque los ejes articuladores no son adornos para esto. Es una forma de mirar el problema. ¿Ok? ¿Con qué estrategia didáctica? Con un proyecto formativo. Muy bien. ¿Qué disciplinas tienen que ver en este campo formativo? Química y matemáticas. Entonces, los maestros titulares de estas disciplinas y que están trabajando por campo formativo, iniciaron la búsqueda de los contenidos y PDA que pueden ser contextualizados con este problema. En química encontraron presencia de contaminantes y su concentración. PDA diseña y lleva a cabo proyectos comunitarios con la intención de proponer medidas preventivas o alternativas de solución. En matemáticas, interpretación de información a través de medidas de tendencia central. Determina y compara las medidas de tendencia central. ¿Ok? Ahí está. Codiseño de contenidos. Hay contenidos locales que podemos incluir para cada disciplina que nos va a permitir comprender todavía mejor el problema y resolverlo o dar una propuesta de solución. Sí, hay una en química que es recuperar prácticas tradicionales como el uso de techos de palma o muros de adobe. Para matemáticas, análisis estadístico mediante encuestas comunitarias del consumo eléctrico en hogares y comercios de la comunidad. ¿Ok? Listo. Ponemos una temporalidad que puede ser un mes, 15 días, un mes, 2 semanas, ya ahí depende de la organización de cada escuela. Fíjense todo el proceso que debo hacer para poder hacer mi planeación. Parto de un diagnóstico, lo organizo, diseño programa analítico de mi campo formativo con mis compañeros y compañeras y listo. Bueno, ya con este problema y estos contenidos y PDA, ahora sí puedo ir al plano didáctico. Bueno, también incluimos orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Estas van en el programa analítico. Entonces me voy a mi planeación didáctica y aquí voy a explicar ahora sí el proyecto formativo que da respuesta a ese problema que hemos planteado. Lo primero es establecer un título atractivo, diferente, que enganche, que despierte curiosidad, divertido, si así lo logran hacer. Y en este caso hemos titulado al proyecto Casas Frescas, Bolsillos Felices. ¿Ok?
Campo formativo, ejes articuladores, los contenidos, los PDA. Esta planeación es para las dos disciplinas, es para el mismo campo formativo. Los y las maestras se van a poner de acuerdo para ir diseñando las actividades o las experiencias de aprendizaje de tal manera que no haya una frontera ni un recelo de que, no, pues yo nada más voy a hacer lo de matemáticas, tú lo de química. No, a como nos toque. Por eso la importancia de trabajar en comunidad, ¿ok? Bueno, problema del contexto, la evidencia que se acordó realizar es un prototipo de vivienda sustentable a escala, una propuesta de solución, ¿ok? Ahí viene la descripción, un propósito redactado muy sencillo y listo. Esto, maestro, se llama segmento curricular. Es básicamente como la portada de tu proyecto. Si le quieres agregar más cosas como antaño, adelante, pero no es lo que se sugiere. Es nada más lo que voy a utilizar. Esta siguiente parte es importante. Vinculación con los libros de texto. Nosotros tenemos tres libros. El libro de proyectos, el de múltiples lenguajes y nuestro libro de nuestro campo formativo. ¿Qué voy a hacer para hacer esa vinculación? Muy fácil. Analizo mi libro de proyectos y reviso si hay algún proyecto que aborde este problema del contexto. Si lo hay, lo tomo como base e incluso puedo tomar de ahí algunas actividades para incluirlas en esta planeación. ¿Ok? Dos, múltiples lenguajes. Busco una lección, un cuento, algo ahí que tienen estos libros de múltiples lenguajes, una reflexión, una historia, una leyenda, lo que sea, que me ayude a reforzar y sensibilizar este problema. ¿Ok? Si lo hay, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la lección y las páginas. En la implementación del proyecto, obviamente debo usar eso que estoy colocando aquí, la leyenda o el cuento en alguna actividad. Y en el libro de Saberes y Pensamiento Científico, pues busco los contenidos y PDA correspondientes y veo qué lecciones hay, qué actividades hay y las tomo como fuente de consulta, ¿ok? Entonces ya vinculé los libros de texto, ya si no hay nada que nos sirva, maestros, no lo utilizamos, no hay por qué quebrarnos la cabeza. Buscamos otras fuentes, pues ahorita hay bastantes, internet, sitios web, videos, inteligencia artificial, en fin, hay muchas formas, o más bien mucho material que podemos nosotros consultar para reforzar y enriquecer nuestro proyecto. Listo, ahí está ya escrito lo que yo, digamos, voy a planear. Ahora sí pasamos a la descripción de cada fase. Y la descripción de cada fase, maestro, se va a hacer de forma sencilla. Nada de redacciones rimbombantes. Yo aquí tengo una serie de actividades o experiencias de aprendizaje, pero pueden ser menos o pueden ser más, ya depende de ustedes. Entonces aquí, maestros, lo que hacemos es enlistar las experiencias de aprendizaje que vamos a implementar en cada fase. En nos motivamos, dinámica vivencial, se proyecta un video, organización de equipos, se despierta el interés, se invita a un abuelo artesano local para que nos cuente cómo eran las construcciones tradicionales, se genera un diálogo intercultural y listo. Eso es, nos motivamos. Empezamos a meternos en el problema junto con los contenidos IPDA. Pueden ser 2 sesiones, 3, las que ustedes gusten. La evaluación formativa y los recursos. Esos son los elementos mínimos que debe tener una planeación didáctica en el marco de la NEM. Planificamos una asamblea, se forman equipos, se elaboran tablas en Excel, se involucra familias, mapa conceptual, ¿ok? 2 sesiones, coevaluación y los materiales a utilizar. Indagamos, vamos a investigar, aplicamos encuestas, calculamos medidas, investigamos orientación solar, ventilación natural, se contrastan datos, etcétera, etcétera. Resolvemos, diseñamos propuestas de reducción de consumo, estudiantes discuten la viabilidad económica y cultural de cada propuesta, el docente media el diálogo, resaltando la importancia de combinar ciencia y cultura, etcétera, etcétera. Producimos, los equipos construyen el prototipo, documentan el proceso con fotos, practican la explicación oral de su prototipo,
y se socializa, una feria escolar comunitaria, se incluyen presentaciones orales, cápsulas en video, póster, etcétera, etcétera. Y listo, maestro. Ya tengo planeado mi proyecto, ¿ok? Evidentemente, debo ponerme de acuerdo con mi colega de ciencias, y yo soy el de matemáticas, para ir intercambiando y darle secuencia al proyecto. Lo que yo debo pensar más, o la lógica que debo pensar es que no estoy impartiendo temas, estoy abordando un problema y que lo vamos a fundamentar o argumentar con contenidos y PDA de dos disciplinas que van a convivir de forma armónica. Nuestra meta común es resolver el problema o dar una propuesta de solución. No es que yo doy química, es que yo nada más tengo una hora, es que eso debe quedar en segundo término porque lo vamos a dialogar en Consejo Técnico Escolar y vamos a calendarizar y vamos a organizar todas las actividades. Si son muchas actividades, reduzco al mínimo, pero siempre y cuando no se pierda el propósito, que es identificar, argumentar, resolver o dar una propuesta de solución al problema del contexto a la par que vamos adquiriendo contenidos y PDA. ¿Ok? Bien, ese es un ejemplo, maestros. Segundo ejemplo, mismo proceso, todo el proceso. Si ustedes ven, maestros, en el diagnóstico, en el ámbito diagnosticado, puse otro en negritas. Consumo frecuente de comida chatarra por parte de los estudiantes, ¿ok? Entonces, hagamos un proyecto formativo. Entonces, vamos con el segundo de secundaria y un fragmento del programa analítico, del humano y lo comunitario. Problema del contexto, el consumo frecuente de comida chatarra. ¿Cómo podemos promover el consumo de alimentos locales y nutritivos como parte de nuestra cultura y cuidado de la salud? Ahí está el eje articulador que es vida saludable. Estrategia didáctica, proyecto formativo. Tenemos tres disciplinas en este campo formativo: tecnología, tutoría, educación física. Los maestros ya se dieron a la tarea de contextualizar ese problema. ¿Cómo? Vincular esa realidad con contenidos y PDA, sin forzarlos. Factores que inciden en los procesos técnicos y su PDA. Construcción del proyecto de vida y su PDA. Estilos de vida activos y saludables y su PDA. Habrá algunos contenidos locales, sí. El uso del maíz nixtamalizado, uso del maíz y derivados tradicionales y la milpa como base de alimentación saludable. Tres contenidos locales que me van a apoyar, me van a servir en el abordaje de este problema. Significa entonces que va a haber actividades donde voy a involucrar estos contenidos locales, ¿ok? Bueno, temporalidad. Fíjense nuevamente, tuvimos que haber participado en el diagnóstico. Debimos estar claros de que este es un problema real y debimos haber analizado los contenidos IPDA para contextualizarlos, ¿ok? En equipo. Dicho esto, maestros, entonces pasamos nuevamente a hacer nuestro proyecto. El título: Siembra, juega y truequea, alimenta tu cuerpo y tu comunidad. Sembrar, maestros, aquí pues es una comunidad que es una actividad normal. Jugar, pues todos nos gusta jugar. Truequea es una práctica que ya cada vez, bueno, acá en mi comunidad ya está desapareciendo. Se habla del trueque, es decir, te doy una gallina a cambio de esos 10 kilos de maíz, digamos, ¿no? O algo por el estilo. Ese trueque antes había. Ahorita ya no hay, ya es muy poco, ya todo es dinero, transferencia. Bueno, ahí están los contenidos IPDA, el problema del contexto, la evidencia con la que vamos a trabajar es un huerto escolar y un trueque comunitario para vivenciar y rescatar eso. Un propósito redactado muy sencillo y ahí tenemos, digamos, los libros de texto con los que vamos a trabajar. Libro de proyectos, múltiples lenguajes, saberes, el que nosotros, bueno, de acuerdo al campo formativo que vamos nosotros a trabajar. Bueno, vamos entonces nuevamente a hacer una lista de experiencias de aprendizaje, nos motivamos, dinámica de sensibilización, dramatización breve,
diálogo crítico. ¿Por qué consumimos estos alimentos? ¿Qué alternativas tenemos en la comunidad? Y bueno, ahí está. Autoevaluación y bueno, hay materiales a utilizar. Planificamos. Empezamos a hacer una planeación participativa en equipos, proponemos roles de participación, en tutoría los estudiantes relacionarán estas experiencias, etcétera, etcétera. Actividades para indagamos, investigación en campo, los estudiantes consultan recursos digitales, investigarán efectos de la comida chatarra. Ahí está todo más. Y participamos todas las disciplinas de ese campo formativo. Resolvemos, diseñamos el plan de acción para el huerto, qué factores sociales y económicos influyen en la viabilidad del huerto, en educación física, relacionan tal o cual. Y producimos, empezamos a hacer el huerto escolar, diario de campo, de dinámicas de movimiento relacionadas con el cuidado del huerto, transportar agua, preparar tierra, etcétera. Socializamos con un trueque comunitario en la escuela, donde los estudiantes compartirán los productos del huerto, familias, vecinos, etcétera. Ojo, maestros, si ustedes no han abordado estos contenidos IPEDA, pues ya está aquí el proyecto para que lo implementen, ¿ok? Lo mismo los compañeros del campo formativo Saberes. Si no han abordado estos contenidos y PDA, química y matemáticas, pues ahí está listo el proyecto para que lo implementen. Ya nada más lo adecúan, digamos, a su contexto. Es una idea, maestros. No, no lo vayan a hacer tal cual, ¿ok? Bueno, ya cuando yo vaya a reflexionar, esto lo pueden hacer en CT, maestros. Pueden ustedes preguntarse, esto ya no tiene nada que ver con la planeación, esta es una reflexión que pueden hacer ustedes como colectivo. ¿Qué problemáticas de mi comunidad puedo transformar a través de mi planeación? Estoy incorporando de manera genuina los saberes locales. Mi propuesta didáctica permite el desarrollo del pensamiento crítico. Los contenidos y actividades contribuyen al desarrollo del PDA. Mi evaluación está centrada en el acompañamiento formativo. Son preguntas de reflexión que ya ustedes como colectivo pueden hacer cuando analicen su planeación, la que están haciendo actualmente. Bueno, vamos a la parte práctica, maestros. ¿Cómo hacer estos proyectos con la inteligencia artificial, por supuesto? Primer paso, maestros, les voy a compartir en el chat archivos, ¿ok? Bueno, vamos a compartirles algunos archivos que tenemos por acá, para que ahorita ustedes lo hagan simultáneamente, digamos. A ver si está por acá. Bueno, vamos a compartirles el formato y los prompts. Bueno, ahí está el formato plantilla. Vamos con otro archivo. Los prompts. Ah, ok, está en uso. Bueno, voy a cerrarlo para que lo pueda. Ahí está. Listo. Ahí está. Si están desde el celular, maestros, probablemente no lo puedan descargar. Esto aparece en el chat de Zoom si están desde la computadora. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos entonces a trabajar, maestros, con estos dos archivos. ¿Ok? Bien, un archivo, maestros, que está en PowerPoint es para que ustedes puedan, es digamos el formato, ¿no? Es una propuesta. Ahí está todo en blanco para que ustedes lo vayan llenando. El mismo formato que aparece en el ejemplo que les proyecté recientemente. Entonces, vean, si pongo aquí el cursor, pues ya aquí pueden escribir lo que sea, ¿ok? Pueden ir llenando su proyecto, ¿ok? Bueno. Y lo otro, maestros, son los prompts que vamos a ir trabajando y voy a ir explicando pasito a pasito, ¿ok? Así que mucha atención, maestros. Lo primero es decidir con qué inteligencia artificial quiero trabajar, ¿ok? Puede ser que digan, no, pues ChatGPT, que yo es, digamos, la que utilizo de cabecera, o
el día de hoy les comparto una más que se llama Kimi, kimi.com, es totalmente gratis y pueden trabajar ilimitadamente, ¿ok? La vez pasada que los visité me parece que les presenté a DeepSeek, no sé si alguien ya lo utilice, pero pues igual. Esta inteligencia artificial, maestros, la de Kimi, también es china, ¿ok? Y como quieren darle en la torre a otras grandes empresas de inteligencia artificial, pues ellos digamos que lo dan gratis, ¿no? Es una ventaja. Entonces, maestros, lo que vamos a hacer nuevamente es ir pasito a pasito, ¿ok? Puede ser que a estas alturas, maestros, la inteligencia artificial, la que me digan, está tan entrenada y tiene suficiente información que pues pueden directamente pedirles que les haga un proyecto formativo, etcétera, etcétera, ¿ok? Todo lo que pidan así de forma genérica, se los va a dar de forma genérica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es irle dando contexto y sobre todo que adopte un perfil. Por eso el prompt número uno es el perfil IA que quiero que adapte esa conversación específicamente. Entonces, le voy a pedir que actúe como un experto profesional en diseño instruccional de secundaria técnica en México. Ustedes pueden ser tan específicos de decirle para el nivel de secundaria técnica en México, particularmente de Mahuistlán, Veracruz, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial va a buscar y más o menos se va a ubicar. Entonces, todo este perfil número uno, maestros, lo van a dejar tal cual y simplemente lo van a copiar y lo van a pegar. Voy a utilizar, maestros, Kimi para que vean otra alternativa más, porque de ChatGPT a lo mejor ya lo han visto y supervisto. Nada más deben asegurarse que esté en el modelo de pensar, de que razone más bien. Esto queda igual, aquí nada y nada más le pegamos, ¿ok? Nueva conversación y lo único que le doy es una instrucción para que actúe de determinada manera y asegurarme de que realmente ha entendido la instrucción. Vean, ahí me está respondiendo que ha entendido perfectamente, está listo para asumir ese rol. Ahí su interpretación, su estilo, preguntas. Vean, aquí me hace unas preguntas de, por ejemplo, si yo quisiera ya a partir de aquí empezar a hacer mi proyecto con estas preguntas que me hace, lo puedo hacer tranquilamente, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir la secuencia que les estoy proponiendo. Ya tiene el perfil de IA. Bueno, lo segundo es decirle em, qué son los proyectos formativos, ¿ok? Nada más le voy a pedir que lo lea, maestros. No le voy a pedir que haga un proyecto. Yo necesito que tenga estos datos porque quiero que cuando le pida hacer el proyecto se adecue a esas 6 fases, etcétera, etcétera. Bueno, vean, aquí ya lo pegué. Como es mucho texto, me lo convirtió en formato. Bueno, le doy a enviar y como quiera lo va a leer. Ahí está. Desde una perspectiva sociocrítica lo ha leído, está analizando el documento y nada más. ¿Ok? Tiene 6 fases: enfoque socioformativo, énfasis en la comunidad, metacognición y retroalimentación, etcétera, etcétera. Bueno, y empieza a hacer lo que él considera es mejor para organizar la información que acaba de leer. Y bueno, eso que me va a arrojar me puede servir como repaso, digamos, para seguir comprendiendo de qué van los proyectos formativos y listo, ¿ok? Ahí está. Todo eso, maestros, no lo voy a utilizar, digamos, como tal, es solo material de lectura para seguir enriqueciendo mi comprensión sobre los proyectos formativos. Ahí me va dando hasta ejemplos, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, una vez que ya le di también contexto, maestros, vamos a seguir avanzando y vamos al prompt 3. Y aquí este punto es clave, maestros. Antes de pedirle el proyecto, yo debo tener claro qué evidencia es la que voy a trabajar para el proyecto en cuestión, pero lo único que debo darle aquí al prompt son ciertos datos. Fíjense bien, sugiere 5 evidencias.
Voy a pedirle nada más tres, maestros. Si quieres, ustedes quieren cinco, pueden pedirle cinco. Dice, innovadores y construidores inserta aquí el grado y nivel educativo. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Ven, tengo aquí abierto un fragmento de un programa analítico. Voy a trabajar con lenguajes de primer grado, ¿ok? Para alumnos de primer grado del campo formativo lenguajes, ¿ok? Ahí está. Estas evidencias deben derivar de un problema. Aquí voy a insertar la problemática. Ustedes deben tener a la mano su programa analítico, por supuesto. El problema, maestros, es el uso del celular como elemento de aprendizaje académico. Entonces, es lo que voy a trabajar en este proyecto porque en el diagnóstico encontramos un problema. Cómo utilizar los smartphones como medio de producción de aprendizajes académicos y fomentar el pensamiento crítico. Ya sabemos que los alumnos utilizan los smartphones pues para otras cosas. Entonces, ¿cómo darle un uso académico? Ese es el problema. Entonces, esto es lo que voy a insertar aquí. Entonces, lo inserto. Ahí está. Listo. Dice, involucra los campos formativos. Aquí le vamos a poner lenguajes. ¿Ok? Las disciplinas. Dice, son artes, español e inglés. De primer grado. Insertar aquí los PDA. ¿Ok? Ya los tengo aquí en el programa analítico. ¿Ok? Que son, bueno, aquí tenemos un contenido sin PDA, pero vamos a copiar el contenido y lo vamos a pegar. Insertar aquí los PDA. Ok, vamos a ponerle el primero. Vamos por el segundo. Aquí está. Lo que vamos a insertar son los PDA, maestros, porque eso es lo que se desarrolla en la planeación, no los contenidos. Ok, y vamos con el tercero, el de artes. Listo. Bueno, ya tenemos esto. Listo. Entonces, ahora sí, voy a copiar el prompt para que me sugiera tres evidencias integradoras. Puedo pedirle cinco, pero para efectos prácticos, no consumir mucho tiempo, le voy a pedir solo tres. A ver qué me propone. Bueno, tres evidencias diseñadas para primer grado, el campo formativo de lenguajes que respondan a la problemática. Vean evidencia uno. Podcast comunitario, pantallas con sentido. ¿Ok? Y ahí me da una descripción. Y vean, ahí me da el PDA, cómo se puede trabajar, recursos, muy completo. Evidencia 2, manual de supervivencia digital. Oh, eso está muy bueno. Como una especie de decálogo de cómo trabajar, usar el smartphone. Teatro, foro interactivo, ¿quién controla quién? Ese también está bueno. ¿Ok? Bueno, entonces ahí escríbanme en el chat, maestros, con qué evidencia quieren que trabajemos. Con el podcast comunitario, ¿ok? O un manual de supervivencia digital, o el teatro, foro interactivo, ¿quién controla a quién? Ahí escríbanme en el chat con qué quieren que trabajemos. Con el podcast, dicen por ahí. Teatro. Vamos a ver quién gana. Manual. Dos lleva podcast, dos teatro, tres podcast, cuatro podcast. A ver quién más. Teatro. Cuatro contra dos. Teatro. Cuatro con cinco contra cuatro. Podcast seis. Sí, ganó podcast. Ya. Podcast ganó más. Bueno, entonces ya tengo definido mi evidencia, ¿ok?
Simplemente voy a copiar aquí, maestros. De todo lo que está escrito ahí, maestros, solo voy a seleccionar el título y la descripción. ¿Ok? El título y descripción. Y esto lo voy a poner acá como reservamos. Esto lo reservo aquí. ¿Ok? Aquí lo reservo. Aquí le pongo dos puntos. Es una palabra nueva. Bueno, ahí está. Ahí tenemos. Eso lo reservo. Ya tengo entonces definido, maestros. Entonces vamos con el prompt número 4. Voy a darle contexto, maestros, a la inteligencia artificial. Entonces le voy a decir, lee el siguiente diagnóstico socioeducativo. Este es algo sintético. Lo que pongo aquí, maestros, es una propuesta. Yo considero que debe saber el número de alumnos, sus intereses, sus estilos, su lengua materna, condiciones económicas, entorno, actividades económicas de la comunidad, particulares sociales y culturales. Redactado muy sencillo, muy sintético. ¿Ok? Esta es una propuesta. Pueden quitarle algún ámbito, ponerle otro, lo que digamos, lo que esté en su contexto. Entonces, solo le voy a pedir que lo lea para que tenga contexto. Entonces, le doy la información y que lo lea. Nada más que lo lea más. Entonces, ya aquí ya la inteligencia artificial más o menos va detectando de qué va la cosa, ¿no? Vean ahí, por ahí nos dan datos que nos pueden servir, etcétera, etcétera. Implicaciones para el proyecto formativo, bueno. Ahí nos va dando información que podemos leer y luego analizarla y ver qué nos puede servir para nuestro futuro proyecto. Lo importante es que tenga ya el contexto, la información, porque la vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto. ¿Ok? Perfecto. Ya tiene contexto. Vamos entonces, ahora sí, al prompt número 5, que es el diseño del proyecto. Entonces aquí está ya redactado, dice inserta aquí el grado y nivel educativo, dice el diseño al nivel educativo de primero de secundaria técnica, industrial, digamos, ¿ok? Em, el proyecto formativo abordará la problemática, ya la tenemos, que otra vez copiamos la problemática, el uso del celular, lo tenemos aquí en nuestro programa analítico y lo pegamos, ¿ok? Insertamos la problemática. Dice evidencia integradora, ya la tenemos, la reservamos acá, acuérdense. Aquí está nuestra evidencia integradora, podcast comunitario. Entonces, insertamos aquí esa evidencia integradora. Listo, lo ponemos de azul para que se pueda diferenciar. Ahí está. Luego, instrucciones, inserta aquí los campos formativos, lenguajes, el campo, el campo formativo, lenguajes, entre paréntesis, artes, español e inglés. Listo. Los ejes articuladores, acá están. Vamos a ver qué eje articulador. ¿Con qué eje articulador? Pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas. Aquí insertamos. Listo. Ujú. Y los siguientes PDA. Ok. Entonces buscamos los PDA. Aquí están. Creo que los tenemos arriba. Acá los vamos a tomar de acá.
Aquí está. Aquí ya están organizados. Los copiamos y vamos acá. Insertamos los PDA. Ujujú. Y el tercero. Listo. Bueno, ahí está. Ya tenemos esos datos. Columna, número de sesiones, evaluación formativa. Todo lo demás queda igual, maestros. ¿Ok? Le voy a agregar esto. Ustedes agréguenlo también. Creativas o experiencias de aprendizaje inclusivas. Ahí está. Bueno, ahí tenemos listo el PROM, maestros. Ahora sí lo copiamos y en teoría nos debe dar como resultado una planeación con estas tablas, así como está. ¿Ok? Vamos a ver si nos cumple. Muy bien, ya le dimos. Entendido, dice por ahí. Bueno, vamos a ir viendo, maestros. Ya tiene la primera columna, nos motivamos, actividades de aprendizaje, número de sesiones 2, autoevaluación, coevaluación, retroalimentación, recursos. Vamos a ver las actividades, fíjense bien. En nos motivamos, dice la pantalla que nos habla. Participan en un museo viviente donde exhiben objetos significativos de su relación con la tecnología. Oh, está muy bonita esa. Se proyecta un mundial audiovisual creado por el docente. Imágenes, cartas de amor y odio al celular. Vocabulario básico en inglés sobre tecnología. Excelente. Componente artístico, collage sonoro colectivo donde cada estudiante graba 10 segundos de sonidos de su entorno, voz de abuela, gallinas, río. Ujú. Perfecto, maestros. Ahí tenemos, nos motivamos. Ya listo. ¿Ok? Lo segundo, planificamos, diseñamos nuestra radio comunitario, analizan ejemplos de podcast juveniles y comunitarios, cada grupo elige un tema específico, planeación técnica del podcast, en inglés cada grupo prepara una sección bilingüe, ok, indagamos la voz de la comunidad, investigamos. Los estudiantes ejecutan su plan de investigación, entrevista a familiares, vecinos. La verdad que nos da bastante actividad para poder trabajarlo, ¿ok? Aquí nos dan la evaluación, las sesiones, todo cómo resolvemos, producimos, socializamos. Feria de ciberalfabetización comunitaria, inauguración como bienvenida, escucha colectiva, conversatorio, talleres simultáneos, difusión, memoria USB, cierre reflexivo. Ok, perfecto. Vean, aquí como le dije que era secundaria técnica industrial, nos dice que debimos haber incluido cuál es la especialidad, ¿ok? Si no es necesario, como en este caso no le di ese dato, pues no hay problema. Ahí está. Vean, si el 20% habla náhuatl, sugiero que uno de los episodios sea bilingüe español-náhuatl. Perfecto. Y ahí tengo mi proyecto, maestros. Claro.
Es la base. No significa que ya está listo para entregar, aunque sí lo esté. Entonces yo aquí, maestros, puedo descargarlo. Vean, aquí está el... Y lo va a descargar en Excel. Y ya aquí en Excel, pues se supone que lo voy a ir, este, trabajando. Aquí está todo. Bueno, ya los que le saben al Excel, pues ahí lo van acomodando. Esa es una opción. ¿Ok? No guardar. Lo siguiente, maestros, pues es copiar la tabla como tal y pegarlo en una hoja de Word o Excel o de PowerPoint. Yo lo que hago, maestros, porque pues todavía lo voy a analizar, es simplemente copiar lo que hay en cada, en cada celda. Entonces yo copio esto y me voy a mi formato. Es más artesanal, pero esto me permite pues analizando cada fase. Entonces aquí nos motivamos. Voy a ponerle 10. Voy a poner 8 porque es bastante texto. Y lo pego. ¿Ok? Lo pego, maestros. Y aquí voy a ir analizando, por supuesto. Times New Roman 9. Entonces aquí voy a ir analizando qué actividades me van a servir, qué actividades no me van a servir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí ya depende, pues, de cómo se van organizando. Y así voy a ir pegando para ir analizando. Esa es una opción. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo la base de mi proyecto, ya nada más la voy a contextualizar, voy a quitar, poner, platicar con mi colega, que sí, que no, que podemos agregar, que no consideró, etcétera, etcétera. Bueno, sigo avanzando, maestros, porque aquí no ha acabado. Le voy a pedir 5 nombres atractivos, curiosos, divertidos para mi proyecto, ¿ok? ¿Por qué no se lo pedí antes? Pues porque aún no estaba el proyecto. Ahora que ya está el proyecto, pues me puede dar 5 nombres, 5 propuestas. Vean, celulares con sabor a milpa, TikTokers del conocimiento, la rebelión de las pantallas, de la chatarra al chat, y si el celular sí nos hace inteligente. Muy bien. Ahí, maestros, bueno, nos dan más datos. Voy a elegir este nada más como ejemplo, y este lo voy a pegar, por supuesto, en mi formato. Aquí dice título, ahí está. Y si el celular nos hace inteligentes, ahí está, ya tengo el título. ¿Ok? Igual. Em, Hay por ahí un apartado donde hay que redactar el propósito, entonces que también nos lo redacte. Pues ya conoce el proyecto, entonces de manera breve que nos redacte el propósito. Entonces, vean, ahí nos da de manera breve, bueno, ni tan breve. Entonces yo aquí puedo elegir nada más la primera parte. Esto lo copio y lo voy a pegar aquí en ese propósito del proyecto y listo. Que los estudiantes resignifiquen críticamente el smartphone o consumo pasivo, herramienta de producción cultural y académica mediante la creación de un podcast comunitario que visibilice saberes locales sobre el uso educativo de la tecnología. Aquí, pues recuerden, del programa analítico voy a obtener estos datos que están acá. La evidencia, pues ya saben cuál es. La vinculación de los libros se hace manual. Hay que ir revisando qué lecciones. ¿Ok? Bueno, ¿hay más prompts? Claro que sí, porque necesito tener todo lo que se requiera en un proyecto. Entonces, el siguiente prompt, maestros, es material didáctico. Digamos que las actividades que están ahí, pues están bien y todo, pero yo necesito más actividades, no sé. Entonces decimos, necesito actividad, digo, necesito material didáctico para la fase, entonces, no sé, para la fase 3. Em, Aquí lo vamos a poner del proyecto formativo, integrando, ta, ta, ta.
Listo. Nada más eso es lo que voy a agregar. ¿Para qué fase necesito material didáctico? Lo demás lo dejan tal cual. Copiamos y vamos a pegarle el prompt para que me dé material didáctico. Para la fase 3. Puedo pedirle para la uno, la 2, la que yo quiera. Ah, ok, aquí sin insertar disciplinas, sí es artes. Bueno, sí, se me pasó ponerle estas disciplinas, pero aquí ya me las hace saber. Pero aquí, mientras me da esto, ok, para español, me da una ficha, la entrevista que escucha mi comunidad, tema central, la entrevista como herramienta para recuperar la memoria y los saberes comunitarios. Y vean, aquí me da un guión, la pregunta, esto me sirve para ir a hacer mis encuestas. Uf, la verdad está muy bueno. Ejemplo concreto. Vean hasta un ejemplo de cómo hacer la entrevista. Actividad interactiva, rueda de voces. Y hay una evaluación formativa. Con todo y todo más. La verdad que muy buena. Hay, bueno, participación familiar y comunitaria. Invitación escrita. Ficha 2 para inglés. Mi comunidad en dos idiomas. Incluso estas actividades pueden ser de la fase 3, maestros, sin necesidad de poner lo que está arriba. Entonces ya directamente aplicamos estas actividades, digamos, ¿no? Eso ya lo deciden ahí en CT, vean. Entonces aquí para inglés dice mi comunidad en dos idiomas, tema central, tarjeta de datos bilingüe. Español, mi papá usa WhatsApp, my dad uses WhatsApp to send photos. Bueno, por ahí va la pronunciación, ¿no? Perfecto, regla de oro, no necesitan traducir todo. Bueno, está muy buena esta actividad. Igual incluye la evaluación. Artes, el retrato sonoro, identidad en el paisaje auditivo. Actividad práctica, práctica mapa sonoro, camina 10 minutos por tu comunidad con el celular en modo solo grabadora de voz, no hables, solo escucha y graba. Tres sonidos de naturaleza, tres ruidos de trabajo, tres sonidos humanos, uno del silencio. Órale, no, pues sí está muy buena, está muy buena esta también. Sirve de que los alumnos pues se dan su vuelta por la escuela, si es grande y hay áreas verdes o algo así, pues bueno, aprovechan. Ejemplo, ok, está muy bien, maestros, estas actividades listas para aplicarlas. Integración de las tres fichas. Ok, vean, no, pues la verdad que está muy bien, maestros, totalmente interdisciplinario. Participación de la comunidad, hay diálogo, hay reflexión, hay escenarios de escuela, aula y comunidad. Ok, herramienta de evaluación formativa final de la clase. No, 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 esto está muy bien, maestros, ok. Si el celular fuera un animal, ¿qué animal sería según lo que descubrimos en nuestra comunidad? Un colibrí que ve una flor, ok, está muy bien. Ahí tenemos entonces, maestros, no hay posibilidad de que nos quedemos sin ideas. No, pues es que están desmotivados. Entonces, actividades motivadoras. Entonces, listado de dos actividades para la fase 4. ¿Ok? Entonces, copiamos esto, maestros. Que agregarle las comillas. Copiamos este prompt, muy corto, muy breve, para que nos dé ahora actividades motivadoras. Porque pues suele pasar, ¿no? Que como que ya están desmotivados, como que algo pasa. Bueno, vamos a ver qué nos puede sugerir la inteligencia artificial para estas actividades motivadoras. Dice, ok, primero nos da un análisis rápido de la desmotivación. Ok, perfecto. Ok, esto suele suceder. La batalla de los DJs del conocimiento. Competencia amistosa de remix sonoro donde equipos batallan por crear el mejor intro de podcast usando solo materiales del contexto rural. Maravilloso, ¿eh? Y se apega sobre todo pues al proyecto, no es nada más una actividad. Ahora motívense.
si no se apega al proyecto. ¿Ok? Desarrollo paso a paso, materiales, ronda uno. No, hombre, pues eso está muy bueno, maestros. Hasta me da ganas de aplicar este proyecto. Ok, nos dan ahí por ahí algunas apps gratuitas, premios simbólicos, el que más pegajoso, el que duele, el bilingüe, el del pueblo. Integración del PEDA y disciplina, por si llega el ATP a revisarme y dice, oye, ¿por qué estás haciendo esta batalla de DJs? Aquí está la justificación. Actividad 2, Escape Room, el celular secuestrado. Juego de rol inmersivo donde deben rescatar un celular bloqueado, resolviendo retos de edición de audio. Si fallan, pierden su episodio. ¿Por qué motiva? Desarrollo paso a paso. Muy bien, muy bien, maestros. Pues ahí está. Bueno, dejemos que avance en lo que vemos el siguiente. Digamos que quiero dinámicas socioafectivas porque ya me cansé de la canasta revuelta y todo eso para la fase uno. ¿Ok? Para la fase uno le vamos a pedir dinámicas socioafectivas. Bueno, aquí sigue escribiendo. No es, ok. Integración también de PDA y disciplinas. Ok, juego, conexión con intereses del diagnóstico. Vean, considera nuestro diagnóstico, eso es importante. ¿Cuándo usar cada actividad? Ok. Si los alumnos necesitan energía, batalla de DJs. Ambas cosas, secuencia. Perfecto. Vamos a pedirle entonces ahora dinámicas socioafectivas para la fase uno para iniciar con todo. Fundamentadas en la neurociencia. Vean, nos da los fundamentos, eso es lo importante. Porque, oye, ¿por qué estás aplicando eso? Y tú salgas con, pues es que la neurociencia dice esto. Dinámica uno, el ritual de los creadores. El estudio que cambia, hoy no somos estudiantes, cada uno elige un gesto de poder creativo, la profecía. No, pues está muy bueno esto más. El juramento creativo. Dinámica 2, el museo de los miedos y los deseos. Convertir ansiedad en curiosidad, muy bien. Ahí está, maestros. No hay forma de que no tenga cómo arrancar de forma creativa. Bueno, es que tenemos alumnos con necesidades específicas. Entonces tenemos un PROM para ajustes razonables, que es lo que dicta la normativa. Entonces, el aula está compuesta por 32 alumnos con características y ritmos diferentes. En el grupo se encuentran, aquí vamos a insertar el número de alumnos y el tipo de discapacidad. Vamos a ponerle 3 alumnos con autismo. Digamos, el término correcto no lo tengo en este momento. Vamos a ponerle así, 3 alumnos con autismo y 2 alumnos con hiperactividad, que es lo que siempre se pone. Ahí está. Tu tarea es diseñar una propuesta. Ok, con el DUA. Ahí está. Todo lo demás queda igual. Entre más específica sea su redacción, maestros, hablando de la descripción del tipo de alumno que tiene, mejor. Ok, yo lo hago así rápido y también se lo proporcionamos. Muy bien, vamos a ver qué actividades nos sugiere en la fase uno. ¿Ok? Puede ser para cualquier fase. En este caso yo solo se lo pedí para la fase uno. Ahí está. Proyecto pantallas con sentido.
Vean, nos da un inicio, un desarrollo y cierre para el ajuste razonable. Esto está muy bien, maestros, porque vean, estrategia para todos. Eso es maravilloso. Dice estrategia para todos, adaptación específica para el alumno con trastorno del espectro autista, adaptación específica. Excelente. No, maestro, aquí está todo, 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 todo muy bien. Bueno, ahí está, maestros. Y vamos ya cerrando. Diseño de instrumentos de evaluación. Bueno, aquí tenemos, bueno, ya ustedes tienen por ahí los prompts para los instrumentos de evaluación. Nada más voy a presentar este de tipo PISA. Crea un examen de al menos 5 reactivo tipo PISA que evalúe la fase 3. Vamos a finalizar con ese. Bueno, aquí siguen escribiendo, maestros. La verdad está muy completo. Y nos da un fundamento efectivo, organización del espacio. No, 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 no. Lo mejor, maestros, es que esta herramienta de Kimi, pues es gratis. Ya llevamos varios prompts y no nos dice, oye, ya hasta aquí. Ahí están. Más completo no se puede, maestros. ¿Ok? Más completo no se puede. Materiales adaptados. El ejemplo que estoy haciendo no lo voy a, no lo voy a mandar en archivo porque hay que copiar todo. Pero ustedes pueden hacer el suyo, maestros. O sea, no pasa nada. Voy a mandar los ejemplos de los dos proyectos que presentamos, ¿ok? A lo mejor mando nada más el ejemplo del proyecto de este. A ver, resumen. No, pues listo. Y finalizamos, maestros, con reactivos tipo PISA para no, digamos, caer en la estandarización del clásico examen. Pues la metodología PISA es muy, bueno, permite contextualizar, digamos, de alguna manera el conocimiento en la fase 3 que es indagamos. Y me hace el examen tipo PISA, con contexto. Recuperación de información, doña María, vean, un problema del contexto, la pregunta, y vienen algunas opciones. Reactivo 2, contexto. Habla de competencias porque el enfoque competencia, PISA considera un enfoque competencial, pero pues obviamente no hay que ponerlo como tal. Podemos poner habilidad a desarrollar, interpretación y evaluación. Y reactivo 5. Toma decisiones éticas y listo. La clave de respuestas, la justificación, no, maestros, aquí está todo. Bueno, maestros, ustedes pueden utilizar también
su inteligencia artificial es su preferencia.